de julio. Nos faltan muchos hermanos y hermanas. Pero bueno, continuamos hoy. Continuamos hoy en nuestro estudio sobre la epístola a los Efesios, por la gracia de Dios. Y estábamos, para refrescar, pues estábamos bajo el tema o el título de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo le invito, por favor, que tenga usted la bondad de ir a Efesios capítulo 1 y verso 3. Por ahora solamente vamos a estar leyendo ese verso 3. Y fíjese, estaba yo pensando en esta mañana que a pesar de que llevamos como 3 meses en esta epístola y apenas hemos avanzado 3 versículos, y parece que en la manera que vamos a pasar mucho tiempo en la epístola a los Efesios, pero como hemos compartido en reiteradas ocasiones, es una carta llena de principios bíblicos, de fundamento bíblico doctrinal que nos conviene a todos y nos hará mucho bien, no solamente estudiarla, sino aplicarla en la medida que vamos aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Así que no nos preocupa el tiempo que estemos en Efesios, porque tampoco nos hemos limitado a la epístola a los Efesios. Ustedes han podido notar que hemos ido al Antiguo Testamento, que hemos viajado por el Nuevo Testamento entre los Evangelios y las otras epístolas también, y aún en el libro Apocalipsis creo que también hemos andado. Así que aunque estemos estudiando esta carta específicamente, siempre estamos usando las escrituras en diferentes libros y pasajes para corroborar todo lo que el Señor quiere que aprendamos. Amén. Y que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, como dice, hermanos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No con algunas, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, te damos gracias por la gracia y la misericordia que extiendes sobre nosotros diariamente, por limpiarnos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, perdonando nuestros pecados. Señor, por darnos la bendición de que tu Santo Espíritu mora en nosotros para guiarnos, para iluminar nuestro entendimiento y para llevarnos a toda verdad y abrir las Escrituras a nuestro corazón y a nuestra mente, e igualmente abrir nuestra mente a tu palabra. Por Jesús te damos gracias y te pedimos que en esta hora, Señor, el nombre de Jesucristo sea exaltado en medio de nosotros, tu pueblo, y que me tomes y me uses para la gloria de Jesús y para la buena edificación de la iglesia. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Nuevamente le damos gracias a los hermanos que están entrando de ayudar allá afuera. Gracias por su colaboración, se le agradece de corazón. La semana pasada, después de haber visto el primer punto sobre este texto, Efesios 1:3, el primer punto era el carácter y el alcance de estas bendiciones, que en esencia constituyen el todo de la vida cristiana. Vimos eso y luego pasamos al segundo punto, donde comenzamos a hablar del acto divino por cuya causa esas bendiciones son posibles o son dadas a nuestras vidas. Nos son dadas esas bendiciones. Y habíamos dicho que en efecto el acto divino es algo que se llevó a cabo en el eterno conocimiento, ese eterno conocimiento de Dios. No es que podemos poner una fecha, porque en la eternidad no establecemos fecha, no hay manera de hacerlo, pero sí sabemos que en esa, como no podemos ir hoy a donde ya estuvimos la semana pasada, porque no terminaríamos el mensaje. Quisiera terminar el mensaje con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente hoy, para el domingo que viene, si el Señor no ha venido antes, entonces pasar a Efesios 1:4. Pero decíamos, según dice Primera de Pedro, comenzando ahí en el capítulo 1 por el verso 3 o algo así, verso 2 o 3, donde dice que en la presciencia de Dios, es decir, no en la presencia, pero sino en ese conocimiento anticipado de Dios, Él
no solamente tenía en su mente, en su corazón, nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, como recipiente de todas estas bendiciones, sino también tenía el plan de salvación del hombre. Yo quiero que una vez más rectifiquemos que el pecado del hombre, la rebeldía de Adán y Eva, no tomaron por sorpresa a Dios. Él sabía todas estas cosas, es un misterio porque Dios lo hizo así. Le preguntaremos el día que lleguemos allá, pero si queremos dar alguna explicación, Dios dio al hombre la libertad de decidir, y él no quería allí un robot programado, sino así como nos quiere también a nosotros, sirviéndole de pura voluntad, que nosotros querramos servirle o no. Y en efecto, también discutimos en este estudio que aún esa inclinación y esa que sentimos hacia Dios, ese temor hacia Dios y aún la fe que necesitamos para ser salvos, es algo que Dios mismo pone en nosotros. Pero en fin, decíamos que ese acto divino es allá en el eterno presente de Dios, en esa mente infinita de Dios. Él no solamente concibió todas estas bendiciones en Cristo para nosotros los hombres y las mujeres de Dios, sino que también nos dio a nosotros. Dice aquí, no lo digo yo, dice aquí en Efesios que desde antes de la fundación del mundo, no hemos llegado allá, pero vamos a llegar. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo conocía a usted, hombre o mujer, niño o niña, lo conocía a usted tal y como usted es. Y tenía un plan y un propósito maravilloso, divino, eterno con usted. Y por eso dio a su Hijo en rescate por nosotros. En fin, ese es el acto divino que ha hecho posible que estas bendiciones de las que estamos hablando no solamente nos sean dadas, sino que inclusive seamos capaces de recibir. Dijimos que en eso tiene su parte el Señor Jesucristo. Él hizo todo lo que había que hacer para que usted y yo pudiésemos recibir las bendiciones que Dios tenía para los redimidos por su sangre preciosa. Entonces, llegamos a ese punto para refrescar un poquito, donde citando a Romanos capítulo 8 y verso 32 aproximadamente, donde dice la Escritura que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y señalamos hacia la parte que continúa en ese verso. Vamos a ir porque lo quiero leer textualmente, no sea que me esté faltando algo. Si es en Romanos 8:32, el que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la segunda parte del verso es muy interesante, porque decíamos el domingo pasado que es una pregunta, pero no es una pregunta con el propósito de buscar información, más bien es una pregunta con el propósito de estimular o de despertar nuestro entendimiento, de provocar en nosotros una reacción. A ver, la pregunta dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En definitiva dice: si no escatimó a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y estamos viendo que esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque aprendemos no solo que cómo no nos dará con Jesucristo todas las cosas, sino que está implícito, está claro ahí, que además ya Dios, por lo que dice la Escritura, tanto en Efesios como en Romanos, ya Dios nos dio con Cristo todas las cosas. Usted y yo tenemos en Jesucristo todo lo que necesitamos. Y es fundamental en estos tiempos donde hay tanta confusión yo sigo insistiendo en este punto, porque usted dirá: ¿por qué? Bueno, porque es mi deber aclarar esto y que usted lo entienda. Hay muchos cristianos frustrados pensando que tiene que aprender un gurú nuevo de cómo pedirle a Dios las supuestas bendiciones que hay para nosotros, que hay que aprender una fórmula especial de cómo apropiarnos de esas bendiciones, hay que, no sé, si manipular a Dios, si coaccionar a Dios, porque
enseñan de algunos púlpitos que confrontemos a Dios con su palabra. Yo creo que eso es una falta de respeto a Dios. Usted no tiene que confrontar a Dios con su palabra. Supuestamente dice, lleva a Dios, cuando tú estés reclamando tus bendiciones, llévalo a su palabra y decirle, mira Señor, aquí tú dices que esto y esto me pertenece. Bueno, yo quiero que usted sepa que si ya tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nuestro problema es que nos afanamos demasiado en las bendiciones supuestamente materiales, en las cosas que usted puede palpar y que usted puede ver. Pero la esencia y lo más importante, discutimos ya y lo refrescamos rápidamente, la Escritura está hablando de bendiciones espirituales. No necesariamente excluye las materiales, pero sí nos deja ver que las espirituales son superiores en todas las cosas. Porque las bendiciones materiales, usted y yo las tenemos que dejar aquí un día. Pero las bendiciones espirituales en Cristo son para toda la eternidad. Y son incontables, son infinitas. No hay fin, no hay manera que el hombre pueda decir, son tantas. Pero podemos mencionar algunas de las cuales, con las cuales estamos más relacionados. Por ejemplo, el perdón a nuestros pecados. El Jesús hacer, por medio de su sacrificio perfecto, hacer posible que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, adoptados por Dios como hijos e injertados en la familia divina de Dios. Eso es una bendición que no hay dinero, no hay tesoro en el mundo que lo pueda comprar, solamente la sangre preciosa de Cristo. Y yo prefiero esa bendición, el de ser miembro de la familia de Dios, a ser multimillonario. Demen a Cristo y quédense con todos los millones de este mundo. Porque al final usted va a tener que dejar el dinero y todo lo que el dinero puede comprar. Yo no estoy diciendo que no nos es necesario, pero insisto que si tenemos a Cristo, tenemos inclusive las cosas materiales necesarias. En ningún lugar de la Biblia Cristo dice que nos va a hacer millonarios. Pero sí dice que Él, su Padre Celestial, suplirá todo cuanto nos sea necesario. No nuestros caprichos, no nuestros antojos, no nuestras demandas, sino todo lo necesario. Lo que usted y yo debemos, en lo que usted y yo debemos poner empeño es en andar en Cristo Jesús, en la comunión en Cristo Jesús, en vivir para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Si nosotros caminamos en Cristo Jesús, Él lo dice en Juan capítulo 15, del verso 4 al 8 o al 10 por ahí más o menos. Él dice bien claro que si permanecemos en Él o permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, que pidamos lo que querramos. Y se arriesga el Señor a decir, pidan lo que quieran si ustedes hacen esto, porque Él sabe que cuando usted y yo vivimos en su palabra y su palabra vive en nosotros, que significa regir nuestras vidas, que la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. Cuando eso sucede, cuando usted vive en la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios es la que manda en usted y en mí, usted y yo no vamos a pedir sandeces a Dios, no le vamos a pedir cosas que no vienen al caso, no vamos a pedir como carnales, sino vamos a pedir como espirituales, como hombres y mujeres que buscan, número uno, la gloria de Dios. Número 2, hacer la voluntad de Dios. Número 3, permanecer en Cristo Dios. Y lo demás es por añadidura, hermanos. Por eso Él sigue diciendo en esa misma sección que si nosotros hacemos eso, dice que llevaremos mucho fruto y que el fruto que llevaremos se multiplicará y así su Padre será glorificado. ¿Puede un ser humano aspirar a algo superior a esto? Creo que esto es el máximo de nuestras aspiraciones, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. ¿De qué nos vale tener mucho éxito, entre comillas, en cuanto a lo que el mundo considera éxito? Porque hay muchas cosas en este mundo que aparentemente son éxito aquí, pero son fracaso allá con Dios. Y muchas cosas que en este mundo son aparentemente un fracaso, por ejemplo, una vida consagrada al servicio a Cristo, para muchos es un fracaso porque a lo mejor usted ha puesto algunas cosas al lado por vivir para Cristo y la gente dice que este no está disfrutando la vida, es un fracasado.
El hombre que a lo mejor por un llamado de Dios pues pone a un lado una carrera o qué sé yo, aspiraciones de ascender en la escalera corporativa de este mundo, el que pone esas cosas al lado, y Pablo lo dijo, todas las cosas que para mí antes eran importantes, las he puesto como basura ahora, las tengo como basura por amor a Cristo. Pablo puso todo a un lado. Pablo puso su PhD, su doctorado a un lado por servir a Cristo. Ante los ojos de aquella gente, yo me estoy yendo un poquito a un lado, pero quiero decirle esto. Cuando Pablo en el libro de los Hechos, por ejemplo, va ante el rey Agripa y su mujer que estaba allí, el cónsul o el procónsul romano, ellos estaban en ropas espléndidas. Yo no tengo ningún problema con las ropas espléndidas o que usted se vista muy bien, y yo no tengo ningún problema, ni Dios tiene problema con tener dinero, pero usted me está entendiendo, o espero al menos que usted me esté entendiendo. Cuando Pablo va ahí, él va vestido muy mal y encima de eso va encadenado. Me imagino que iba con el pelo todo desarreglado, la barba descuidada, hediondo porque a lo mejor no se había podido ni bañar. Estaba preso, llevaba mucho tiempo preso y lo llevan encadenado, y ante los ojos de aquella gente él era un fracasado, pero ante los ojos de Dios eterno él era el exitoso. Y aquellos que rechazaron a Cristo, porque él inclusive le dice, ya cuánto quisiera yo que ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas que llevo puestas. En otras palabras, le quiere decir, cuánto quisiera yo que ustedes tuvieran al Cristo de la gloria que tengo yo. Y teniendo la oportunidad, y el procónsul romano le dijo, no, Pablo, en otra ocasión. Y la otra ocasión nunca llegó. En esencia, vemos, hermanos, que lo importante es Cristo Jesús en nuestras vidas, gobernando en nuestras vidas. Si tenemos a Cristo, no se preocupe usted por todas esas fórmulas que hay por ahí afuera, de que usted plante la semilla. Ahora hay semillas para diferentes cosas en el año. En la época de Semana Santa hay una semilla para la redención y perdón de pecados, porque yo lo he oído con mis oídos en la televisión cristiana, pidiendo que usted mande una semilla de $500, de $1000, lo que sea, para que se obre un milagro de redención en la parentela que aún no se ha entregado a Cristo. Usted ponga todos en la carta los nombres de toda su familia, y cuando usted envía su semilla, aquellos allá van a poner sus manos sobre su carta, y entonces se va a desatar una bendición de evangelización en su familia. Es decir, los que no han venido a Cristo se van a convertir a Cristo. Hay una semilla para desatar una unción de sanidad para los que estén enfermos. Mande una semilla y Dios le va a desatar la unción de sanidad. Hay una semilla para desatar la unción de prosperidad, para que usted sea prosperado. Yo no sé a quién están atando o desatando. Yo no sabía que las cosas de Dios estaban atadas y que nosotros con semillas de dinero tenemos que desatarlas. La Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y el nombre de Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. No hay demonio, no hay diablo, no hay principado, no hay potestad, no hay nada en el universo que detenga el poder y el fluir de la unción de Dios en su vida cuando usted está en Cristo Jesús. Cuando usted ha sido limpiado y redimido por la sangre de Jesús. Entonces, hermanos, entendemos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces, nosotros está bien que pidamos. No hay ningún problema en pedir, porque estamos hablando que se enseña a pedir de muchas cosas. Está bien que pidamos, porque nuestros deseos son la medida de nuestra capacidad. No hay ningún problema que pidamos. La Biblia inclusive enseña, el propio Jesús, aunque la Biblia es la palabra del Señor Jesús, pero en este caso, en los días de su carne, Él enseñó, dice, porque al que pide se le dará, al que busca encontrará, y al que toca la puerta se le abrirá. Él dice, pide y se te dará. Está bien que pidamos, pero hemos de tener cuidado cómo pedimos. Por eso es bueno que estudiemos la palabra, y cuando ni siquiera nos tenemos que preocupar, cuando usted, en la medida que la palabra de Dios va gobernando, va saturando nuestras vidas, nosotros no vamos a pedir estupideces a Dios, hombre. E inclusive nosotros no le vamos a dar, como yo decía la semana pasada, la mayoría del tiempo nosotros pasamos más tiempo instruyendo a Dios
de cómo hacer las cosas que simplemente conversando con Él o abriendo nuestro corazón a Él. ¿Se ha notado usted cómo nosotros le decimos a Dios cómo tienen que ser las cosas? Le decimos inclusive cómo es que tiene que obrar, cómo tiene que tratar con fulano, mengano, perencejo. En lugar de hablar con Dios, en lugar de exaltar su nombre y de abrir nuestro corazón a Él. Le podemos exponer nuestras dudas, nuestros temores, todas esas cosas. Pero en fin, a veces pedimos más como carnales que como espirituales. Vamos a Romanos 8 para que usted vea aquí mismo en Romanos 8, versos 5 al 8. Y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros nos damos cuenta que todo lo que pedimos y todo redunda a través de las cosas que satisfacen los apetitos de la carne, y cuando digo apetitos de la carne no solamente estoy hablando de cosas inmorales,